Vamos a ver un poco más a detalle el contenido que vamos a ir desarrollando estas 20 clases, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a ver el CIP menú, ¿no? Vamos a ver la ventana inicial, la ventana de datos generales y una configuración, ¿no?, del entorno principal. El día de mañana ya vamos a ver, por ejemplo, la introducción de la importación de plantillas, la edición de las mismas. Vamos a ver la creación de plantas, creación de niveles, introducción de columnas, introducción de introducción de pantallas también, ¿no? Edición de las mismas, ¿no? Ya en la clase 3 vamos a ver el botón por posición de columnas, ¿sí? Hay una clase específica para cada botón por posición de cada elemento, ¿no? Justamente porque este botón por posición es un poco extenso, ¿no? Entonces, la siguiente clase, la clase número 4, vamos a ver la introducción y la edición de vigas, ¿no? Aquí vamos a ver el tipo de vigas que podemos colocar, la creación de vigas, ¿no? Vigas curvas, vigas rectas, introducción de vigas por captura, ¿no? La edición de las mismas, ¿no? Algunas opciones. El día viernes, en la clase 5, ya vamos a ver el botón por posición de vigas, ¿no? Que también es un poquito extenso, ¿no? Todo en cuanto a las configuraciones y las ediciones de tablas de armados, recubrimientos, algunas opciones más, ¿no? Seguidamente, bueno, en la clase número 6 ya vamos a ver la introducción de losas, ¿no? Vamos a ver los distintos tipos de losas, losa maciza, losa aliviada de viguetas pretensadas, losa reticulada, la parte de ábacos, ¿no? Cómo generar los ábacos, cómo editarlos también, ¿no? Ya en la clase 7 vamos a ver el botón por posición de losas, ¿no? La configuración de las distintas, por ejemplo, la colocación de armados base, o si no quieren colocar el armado base, también lo podemos ver, ¿no? En la siguiente clase, ya en la clase 8, vamos a ver la colocación de escaleras y muros, ¿no? Muros de hormigón armado. Vamos a ver también la diferencia entre colocar pantallas y muros de hormigón armado, ¿no? Hay distintas tipologías, al menos en esta versión 2017, ¿no? Tenemos para colocar una escalera recta, una escalera en U, una escalera en L, escalera curva, ¿no? Para la clase 9 ya vamos a ver también el botón por posición de escaleras y de muros, ¿no? Para configurar las tablas de armados de ambos elementos, ¿no? En la clase número 10 ya vamos a ver la introducción de fundaciones, zapatas aisladas, zapatas múltiples, pilotes, vigas de cimentación, vigas de atado, vigas entradoras. Ahí ya vamos a ver también la diferencia entre estas vigas, ¿no? La losa de cimentación también la vamos a ver. Seguidamente, bueno, ya estamos acá ya en la parte, ya finalizando el módulo número 1, aunque es más que todo el modelado, ¿no? Y correspondería al botón por posición de fundaciones, ¿no? Donde también vamos a configurar tablas de armado de zapatas, por ejemplo, ¿no? Tablas de armado de las vigas de cimentación, vigas de atado, ¿no? En la clase número 2, bueno, ya estaríamos empezando con el módulo número 2, ¿sí? Rampas, sí, Carlos, Roberto diré. Las vamos a ver en la clase de, si no me equivoco, es antes de muros, acá. Me faltó colocarlo. Sí, pero sí, vamos a ver rampas. También en los trabajos prácticos, los dos últimos trabajos prácticos tienen rampas, así que también lo vamos a ver. A ver. Y bueno, ya vamos a empezar acá desde la clase número 12. Vamos a ver la parte de lo que es el cálculo, consideraciones de cálculo, ¿no? Introducción de cargas gravitacionales y de viento, ¿sí? En la clase 12, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la edición de las cargas, colocar cargas lineales, cargas superficiales, cargas en paños, hipótesis de cargas, cargas de viento, ¿no? En la clase número 13 ya, bueno, como es un poquito extenso, vamos a ver la introducción de la carga de sismo, ¿no? Por el método general. ¿Esto por qué? Porque en esta versión, ¿no? En esta versión 2017, al menos, por ejemplo, a ver, ¿me pueden confirmar cuántos? O bueno,
¿De qué país nos están participando de este curso? A ver, para ver más o menos. A ver, Google nos dice Perú, Ecuador, Bolivia, Jorge de Bolivia, Hansel de Honduras. Ya tenemos varios de Bolivia. Ya, vamos a ver el método general, ¿sí? Justamente para no ahondar en normativas específicas, ¿no? Vamos a ver también, bueno, la creación de las expertas de diseño. Ahora, acá sí vamos a tener que ahondar en una normativa, ¿no? Vamos a ver también ya en la clase 14 una interacción con CIP 3D, es decir, con estructuras metálicas, ¿no? Vamos a importar una estructura metálica que yo ya les voy a pasar también. Vamos a calcular la obra, vamos a visualizar resultados, ¿no? Que vendrían a ser esfuerzos en vigas, en columnas, en losas, en zapatas, en escaleras, ¿no? Ya vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Flechas, por ejemplo, también, ¿no? En la clase número 15 ya, bueno, vamos a ver la corrección de los errores, no de toda la estructura porque el tiempo no nos da, ¿no? Pero sí de algunos elementos, ¿no? Y bueno, también ya para finalizar la parte del módulo 2, vamos a ver la obtención de memorias de cálculo y planos, ¿no? Planos, los distintos planos de detalle, ¿no? Que también tiene el programa. Ya para finalizar, la última semana, que vendría a ser el módulo 3, ¿no? Vamos a ver, vamos a desarrollar 3 trabajos prácticos. El primer trabajo práctico es una vivienda unifamiliar. Vamos a empezar, digamos, el trabajo práctico va a ser el más sencillo de los 3, ¿no? Va a ser una vivienda unifamiliar, ¿sí? El trabajo número 2 va a ser es un módulo de un colegio, ¿no? Donde ya vamos a interactuar también con estructura metálica, vamos a ver es más que todo, vamos a modelar un escenario, ¿no? Acá en esta parte también vamos a ver. Y en la parte del trabajo práctico, del último trabajo práctico, es un edificio de 9 niveles, ¿no? Donde también tiene rampa, ¿no? Tiene su caja de ascensor, su losa de cimentación, ¿no? Cada trabajo práctico tiene su particularidad, ¿no? Hay algunos elementos que no se repiten, por ejemplo, en el trabajo práctico número 1, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo. No sé si hay alguna consulta acerca del contenido del curso. Me parece que no. Ya, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Antes de empezar, ¿no? Antes de abrir el programa, vamos a ver qué es CIPECAD, ¿no? Inicialmente. ¿Qué es y para qué sirve? ¿No? CIPECAD es un módulo del programa CIPE, ¿no? Desarrollado por CIPE Ingenieros, ¿no? Que es una empresa que desarrolla software técnico para profesionales de arquitectura e ingeniería, ¿no? Este programa realiza el diseño, el cálculo, calcula y dimensiona elementos, por ejemplo, columnas, muros de concreto, muros de fábrica, vigas de hormigón, vigas metálicas, vigas mixtas, elementos de forjado, losas, por ejemplo, como losas unidireccionales, losas aligeradas, losas macizas, losas mixtas, losas postezadas, ¿no? En la parte de cimentación es dimensional, losas de cimentación, vigas de cimentación, zapatas, pilotes, cabezales de pilotes, ¿no? Los pilotes en sí no lo diseñan. Y bueno,
tenemos que tener en cuenta que este programa, ¿no?, está enfocado a las edificaciones, ¿no? Ahora sí vamos a abrir, ¿sí?, vamos a abrir el programa. Y vamos a ingresar. Ya. Cuando abrimos el programa, inicialmente vemos el CIPE menú, ¿no? Esta pantalla previa o esta visualización es el CIPE menú. Este CIPE menú está organizado, ¿no? Pueden ver que en la parte superior tenemos los apartados por colores, ¿no? El apartado de OpenBIM, ¿no? Acá está OpenBIM, pueden darle un clic y van a ver que tenemos dos opciones, ¿no? Este apartado más que todo, ¿qué es el OpenBIM? ¿No? Es un flujo de trabajo que consiste en centralizar un proyecto en una carpeta local, ¿no? Por ejemplo, en un servidor, ¿no?, que es el CIPE-BIM Server. Este flujo de trabajo tiene archivos IFC, ¿no? Entonces es por eso que nos aparece acá esta opción. La característica de esos archivos IFC, ¿no?, es que son formatos, ¿no? Formatos de intercambio estándar, que ustedes van a poder interactuar con otros programas que también tengan este flujo de trabajo, ¿no? Vamos a ver el apartado de estructuras, el segundo, ¿no?, que tiene también sus distintos módulos, ¿no? Y uno de ellos es CIPE-CAD, ¿no? Otro es CIPE-3D, ¿no?, CIPE-Connect o el generador de pórticos. Tenemos de forma aislada, por ejemplo, un módulo para cálculo de escaleras, ¿no?, para el dimensionado de las mismas. Tenemos otro módulo, por ejemplo, para ménsulas cortas. Tenemos otro para muros, para vigas de gran canto, para vigas continuas, para elementos de cimentación, ¿no? Por lo general, la mayoría de estos módulos los engloba CIPE-CAD, ¿no? Y acá, en la parte, bueno, vamos a continuar con el siguiente apartado, ¿no?, que es el apartado de instalaciones, ¿no?, que también tiene sus submódulos, ¿no? Por ejemplo, el CIPE-MEP, ¿no?, para instalaciones, y van a poder ir viendo, ¿no?, para abastecimiento de agua, por ejemplo, también tenemos, ¿no?, etc. El CIPE-TERM, ¿no?, que más que todo es para realizar análisis sísmico, ¿no?, y energético. También tiene sus apartados, ¿no? En la parte de gestión, más que todo orientado para obtención de presupuestos, para gestionar la información del proyecto, ¿no? Y bueno, está la parte de documentación, ¿no?, que son programas para redactar, ¿no?, detalles constructivos, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos en la parte de estructuras, ¿no? Y en la parte inferior tenemos unas opciones muy útiles, ¿no? Inicialmente, como en todo programa, lo que tenemos que configurar son las unidades, ¿no?, de inicio. Entonces tenemos acá la opción de sistema de unidades. Y al seleccionarla les abre esta ventana emergente, ¿no?, donde pueden indicarle el sistema de unidades con el que van a trabajar. Inicialmente está el sistema MKS, está el sistema internacional, ¿no?, que acá también tiene sus unidades de energía para que puedan escoger, y tienen el sistema de unidades inglesas. Esta configuración de unidades también se la puede realizar dentro del entorno principal del programa, sí, en caso que ustedes se hubieran olvidado, ¿no?, o se les hubiera pasado. Entonces, vamos a seleccionar inicialmente el sistema de unidades de MKS, ¿no? Le vamos a indicar aceptar. Y seguidamente tenemos el soporte técnico, ¿no? Esta opción es más que todo, está disponible y activa para los usuarios que tengan la licencia de CIPE, ¿no?
En nuestro caso, bueno, no. Tenemos la parte de la comunidad de usuarios, que, bueno, son páginas web de usuarios entre los cuales ustedes van a poder intercambiar información, ¿no? Intercambiar información con usuarios de sitio, ¿no? Bueno, acá no teníamos que abrirlo, ya. Y está la lista de deseos, ¿no? Esta es una sección donde ustedes van a poder enviar, ¿no? Recomendaciones de alguna mejora que ustedes vean conveniente que se puede agregar a uno de estos módulos, ¿no? En cuanto a los manuales, ¿sí? Acá vamos a seleccionar esta opción de manuales. Les aparecen todos los manuales de los submódulos que les había mostrado hace un momento, ¿no? Tenemos los 3 manuales de CIPECAD, tenemos 2 manuales de CIPE 3D, de CIPE Connect, ¿no? Para cada uno de los módulos tiene su manual. Los que nos interesan son estos 3, ¿no? Más que todo la opción de la memoria de cálculo. Vamos a empezar visualizando el manual de usuario. Van a seleccionarlo y le van a indicar aceptar. Y vamos a esperar que se abra el archivo. Les va a redirigir les va a abrir un archivo en PDF donde ustedes van a poder ver este manual, ¿no? Acá, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a ver el índice, ¿no?, de este manual. Vamos a ampliar. Tenemos inicialmente, bueno, es un manual un poco más resumido, ¿no? Es el manual inicial, se podría decir, donde ustedes van a poder ver que hay ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo práctico para que ustedes puedan ver cómo pueden familiarizarse con el manejo del programa de forma teórica, ¿no? Acá vamos a bajar un poquito. Vamos a ver que tienen unas imágenes ilustrativas, ¿no?, de los distintos ejemplos que podrían realizar, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, bueno, ya está introduciendo forjados inclinados, ¿no? Acá les indica, ¿no?, que es una aplicación de forjados inclinados, y en el punto número 3 ya tenemos un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, otro manual que podemos consultar, ¿sí?, acá en la opción de manuales, y que la verdad es el más importante, es la memoria de cálculo, ¿no? Lo podemos seleccionar y le indicamos aceptar. Este manual, a ver, vamos a esperar. Este manual, sí, si se fijan acá en la parte izquierda tenemos el contenido, ¿no? Acá vamos a ir a memoria de cálculo, o pueden desglosar estas opciones, ¿sí? Van a ver que tienen todas las consideraciones que el programa está realizando en el cálculo de estructuras, ¿sí? Si tienen dudas, por ejemplo, de los coeficientes de torsión, coeficientes de rigidez axial, las acciones que considera, cómo las está colocando, cómo las está analizando, cómo está calculando el viento, por ejemplo, cómo toma en cuenta los elementos constructivos, ¿no?, que muchas veces tenemos dudas en eso. Los materiales tienen acá una descripción de las características de los materiales, por ejemplo. A ver, un apartado que es muy importante es el de elementos de cimentación, losas de cimentación, ¿no?, ménsulas cortas. ¿Qué son las ménsulas cortas? Si tienen dudas, ¿no?, de algunos conceptos, de algunas consideraciones que el programa realiza, ¿no? Cómo trabajan las escaleras, cómo están trabajando las estructuras 3D integradas, forjados inclinados, ¿no? ¿Qué es un diafragma rígido? También, si tienen la duda, pueden consultar, ¿no?, la interacción con elementos constructivos. Entonces, si bien es una memoria bastante extensa, es una memoria que la verdad les aconsejo que la lean, ¿no?, porque les va a sacar de muchas dudas en cuanto a consideraciones de cálculo, ¿no?
¿Cuánto cuesta el programa, Fernando? La licencia original, la verdad que no sabría decirle. Sí. Para este curso, bueno, como les indicaba, vamos a trabajar, ¿no? Con una versión craqueada, ¿no? Vamos a cerrar este manual y bueno, ya tenemos el último, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? CPK de ejemplo. Y acá, bueno, también tienen un ejemplo práctico, ¿no? Es esta estructura donde tienen datos iniciales, por ejemplo, tienen niveles, ¿no? Para poder introducir. Tenemos niveles, acá tienen un esquema, tienen, por ejemplo, cómo consultar los resultados, ¿no? Acá ya les indica cómo, si quieren ver desplomes de la estructura, deformaciones, ¿no? Resultados en pilares, cómo pueden consultarlos, obtención de planos acá, ¿no? Cómo pueden editarlos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos listados, igual, listados que vienen a ser nuestras memorias, ¿no? Nuestras memorias de cálculo. Y bueno, también es un ejemplo, ¿no? Que podemos visualizar. Vamos a cerrar. Y bueno, vamos a seleccionar la opción que dice CPK, ¿no? Ya para introducirnos en el entorno principal. Ya, una vez que estamos en esta pantalla previa, ¿no? Al entorno principal, tenemos tres apartados, ¿sí? Tenemos un apartado de archivo, que también lo pueden ver acá en la parte superior izquierda, que dice archivo, ¿sí? Tenemos un apartado central de últimos ficheros, ¿no? Que vendrán a ser los archivos que ustedes han abierto recientemente, ¿no? Si ya han tenido un manejo, ¿no? Del programa previamente. Y tenemos un apartado de ayuda que está en la parte derecha, que tiene acá, por ejemplo, los 3 manuales que habíamos visto hace un momento, ¿no? Algunas novedades de la versión, ¿no? Acerca del programa. Estas mismas opciones las tienen acá en esta opción de ayuda, ¿no? En la parte superior izquierda, al costado de archivo, tienen la opción de ayuda, ¿no? Podemos desglosar archivo, ¿no? Y vamos a ver que tenemos estas herramientas, ¿no? De crear una nueva obra, es decir, desde cero, ¿no? De la parte de gestión de archivos, que es una ventana muy importante que la vamos a seleccionar. Y en esta ventana ustedes van a poder gestionar los distintos archivos que tengan, ¿no? Inicialmente pueden abrir una obra que ya existe, ¿no? Pueden crear un archivo nuevo, pueden copiar, ¿no? Pueden copiarlo y pueden hacer sus respectivas ediciones. Pueden eliminar alguna obra, ¿no? Pueden buscar, si por ejemplo tuvieran este listado, puede ser más grande, ¿no? Y tal vez es un poco moroso buscar las opciones, entonces pueden buscarlo por nombre. La opción de comprimir y de descomprimir la vamos a ver si al finalizar la clase, esta opción de comprimir. Esta opción les va a permitir, cuando ustedes guardan el archivo, ¿no? De CPK, se les genera unos ficheros adicionales, ¿no? La opción de comprimir va a comprimir todos los ficheros en un único formato, ¿sí? Es el formato CYP, formato zip, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un archivo, digamos que tenga su nombre y termine en CYP, ¿no? Es un archivo comprimido, ¿no? Que, bueno, se tendría que descomprimir para poder visualizar. Este formato comprimido es más fácil de compartirlo, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Y bueno, que tiene su opción de descomprimir también, ¿no? Para poder visualizar. Tenemos la opción de enviar, que es para enviar este archivo comprimido, ¿no? Vía correo electrónico, ¿no? La opción de compartir, ¿no? A un servidor, ¿no? Para que pueda ser accesible por terceras personas, ¿no? Y acá tenemos una opción de ejemplos, ¿no? Que son ejemplos ya predefinidos del programa, ¿no?
vamos a seleccionar esta parte. Y bueno, acá le vamos a indicar que instale, bueno, las obras de ejemplo. Y les muestra este listado, ¿no?, de ejemplos disponibles. Vamos a visualizar uno o dos, tal vez, para inicialmente ver el alcance del programa, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos esta opción, ¿sí?, de ejemplo de forjado reticular con bovedillas Polisur. ¿Sí? Le vamos a dar un doble clic y vamos a esperar que el programa abra este ejemplo. Ya. Inicialmente, bueno, ya estamos en el entorno principal del programa. Se van a fijar que en la parte inferior tenemos unas opciones o unas fichas, ¿no?, o unas pestañas, donde ustedes van a poder ver que cada pestaña tiene su particularidad. ¿Sí? Inicialmente estamos en la entrada de pilares. Vamos a dirigirnos a la pestaña que dice entrada de vigas. Acá le vamos a dar vamos a seleccionar esta opción y vamos a esperar un momento. Ya. ¿Cuál es la particularidad de CIPE, ¿no?, respecto de otros programas? Todos los elementos que ustedes introduzcan en CIPECAD, ¿no?, lo van a hacer en un plano 2D, ¿sí? Es decir, en planta, ¿no? En planta vamos a colocar columnas, en planta vamos a colocar vigas, cargas, ¿no?, elementos de cimentación. A diferencia, por ejemplo, de CIPE 3D, ¿no?, que los elementos se colocan en 3D, ¿no?, o en 2D también. Estamos viendo, bueno, que en la entrada de vigas se van a fijar acá en la parte derecha inferior, ¿no?, acá donde les estoy marcando, les indica en qué nivel están, ¿sí? El grupo y el nivel. En este caso, el grupo 0, y el nombre de la planta o el nombre del nivel es el nivel de sótano, ¿no? Acá estamos viendo, bueno, ya está, es un ejemplo que tiene ya sus cargas colocadas, que vendrán a ser estas flechitas que ven de color amarillo. Estamos viendo los elementos de cimentación, bueno, que tal vez puede que no se noten muy bien, ¿sí?, desde esta vista en planta, así que vamos a ir a una vista 3D, ¿sí?, de la estructura. Acá en la parte superior tienen este icono de vista 3D del edificio, ¿no?, de este cubo, ¿no? Van a seleccionarlo. Ya. Y ya tenemos la vista 3D del edificio que se ha modelado en este ejemplo, ¿no? Acá podemos ver, bueno, inicialmente los elementos con color café son las columnas, ¿no?, son los elementos verticales. Tenemos acá los elementos de color celeste, son las vigas que se han modelado, ¿no? Podemos ver acá unas vigas inclinadas, acá tenemos unas vigas curvas, ¿no?, que también se puede modelar en el programa, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos en las columnas, por ejemplo, secciones circulares, podemos modelarlas, secciones rectangulares, ¿no? Estamos viendo también estas áreas color amarillo son los forjados, ¿no? Y estas áreas o estos contornos de un amarillo un poco más oscuro son los ábacos, ¿no?, que se están generando. Esta es una losa reticular, ¿no?, como estamos viendo, no estamos viendo otros elementos, ¿no? Estamos viendo también que en estas losas, por ejemplo, si nos acercamos, se pueden generar acá estos huecos, ¿no?, en las losas. Estos seguramente son para instalaciones, ¿no? Podemos ver también ya que en la parte de cimentación, por ejemplo, tenemos los elementos de cimentación, ¿no? Zapatas aisladas acá, ¿no? Tenemos acá vigas entradoras, ¿no?, cimientos corridos, ¿no? Acá estamos viendo este cimiento corrido, ¿no?, con múltiples pilares. Y ya de color, a ver,
Vamos a desactivar algunas opciones. Acá en la parte izquierda, ¿sí? Tienen 3 opciones, ¿no? La primera, bueno, para cambiar el color del fondo, ¿no? Si quisieran colocarle negro, ¿no? Y pueden trabajar, ¿no? O bueno, pueden desactivar la visualización de ciertos elementos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Si desactivamos forjados, ¿no? ¿Dónde está? Forjados, pueden desactivar esto, ¿no? Y se desactiva, ¿no? Esto para poder visualizar de mejor manera ciertos sectores, ¿no? Podemos desactivar, por ejemplo, vigas, ¿no? Vigas y forjados, le van a dar clic en ese foquito, ¿sí? Esto para ver acá las escaleras, ¿no? Cómo lo estaría modelando las escaleras. O si quieren, también podemos desactivar pilares, ¿no? Y acá, bueno, ya estamos viendo las escaleras, ¿no? Apoyadas en muros, esta escalera de 3 tramos, ¿no? De esta forma podemos modelarlas. Acá tenemos otra escalera, ¿no? Que tiene un desnivel, ¿no? Respecto del elemento de cimentación, ¿no? Nace de este elemento. Y bueno, esto ya es una escalera de entrada, ¿no? Entonces, elementos como estos podemos modelar en CPK, ¿no? Acá vamos a ir activando las opciones que hemos desactivado. Y bueno, vamos a cerrar, y acá en la parte final tenemos muros, ¿no? Acá, en estos sótanos, ¿no? Acá podemos ver, tenemos estos muros. Y vamos a cerrar esta vista 3D. Vamos a abrir otro archivo de ejemplo, ¿no? Podemos ir a, ¿dónde está? Gestión de archivos. Y en ejemplos podríamos abrir, para ver, tenemos acá uniones, ya, esta opción, ¿sí? La segunda opción que dice ejemplo de nave con vigas void y muros de sótano. Le vamos a dar un doble clic. Ya. Y vamos a ir a la vista 3D, ¿no? Vamos a ir a la entrada de vigas y vamos a seleccionar esta opción de vista 3D del edificio. Y acá estamos viendo, ¿no? Esta es una estructura, ¿no? Que tiene elementos de hormigón armado y tiene elementos metálicos, ¿no? Sí, CPK también nos permite interactuar con estructuras metálicas, ¿no? Como estamos pudiendo ver. Acá tenemos, bueno, ya las columnas, las vigas de hormigón armado, las zapatas, los muros, ¿no? La losa, ¿no? Y también tenemos columnas metálicas, ¿no? Acá podemos ver de color rojo, son las columnas metálicas. Acá, a ver, no se ve bien la sección, acá casi no. Acá estamos viendo, ¿no? Las secciones I, las vigas I, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, estas secciones aligeradas, ¿no? Estas vigas void, que también pueden colocarlas, ¿no? Tienen, bueno, la parte de metálicas, ¿no? Tiene también su particularidad, tienen varias secciones que pueden ir colocando, ¿no? Acá, por ejemplo, elementos de tirante, ¿no? Tensores, acá, igual podemos colocar, ¿no? Entonces, este es otro tipo de estructura que se puede colocar. Vamos a cerrar la vista 3D. Vamos a volver a la gestión de archivos, ¿no? Y podemos, ¿no? Una vez que ya hemos visto estos ejemplos, pues, vamos a aprender a crear un nuevo proyecto, ¿no? Para eso tenemos acá la opción de nueva obra, ¿no? O nuevo, lo pueden seleccionar. Y en esta ventana, inicialmente hay que indicarle, ¿sí? La ubicación de la obra, ¿no? A ver, creo que hay una consulta. La integración de una columna en concreto con una metálica, ¿cómo se ve? Se refiere a la sección mixta, ¿no? A la sección que tiene una parte metálica y una parte de hormigón, ¿no? Por ejemplo, acá
A ver. Digamos que esta es la sección, ¿no? La sección de hormigón y tiene un perfil, ¿no? Un perfil metálico. Estas secciones mixtas, ¿sí? Ya están definidas, ¿no? En el programa. Cuando ya estemos viendo la introducción de columnas, vamos a ver, ¿no? Que tenemos 3 tipos de columnas a colocar en esta versión, ¿no? Las columnas de hormigón, que pueden ser circulares o rectangulares, ¿no? Las columnas metálicas, ¿no? Que pueden ser perfiles, tubulares, perfiles I, ¿no? Etcétera. Y las secciones mixtas, como esta otra, ¿no? Que tiene una parte de hormigón y otra parte metálica, ¿no? Que puede ser un perfil embebido en una sección de hormigón o puede ser al revés, ¿no? Tal vez la parte externa sea metálica, ¿no? Como una especie de cajón. Y la parte interna, bueno, es el hormigón, ¿no? Entonces, son las 3 tipologías de columnas que podemos colocar, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? El día de mañana. Ya. En la definición de la nueva obra, como les indicaba, tenemos que definir la ubicación de la obra, ¿no? Por defecto, se guarda en el disco C, ¿no? En la carpeta de CIP Ingenieros, ¿no? Le vamos a indicar examinar, ¿sí? Y vamos a buscar la ubicación de nuestra nueva obra, ¿no? En este caso, bueno, yo lo voy a guardar en la carpeta de la clase. ¿Sí? Y la extensión de un archivo, ¿no? De CIPECAD es .c3e, ¿no? En este caso no está comprimido, ¿no? Le vamos a indicar que, por ejemplo, sea clase 1, ¿no? Clase 1 le pueden indicar guardar. Y el nombre del fichero, bueno, es el que hemos colocado, ¿no? Le pueden adicionar una descripción, ¿no? Por ejemplo, le podemos colocar que esta clase va a ser de interfaz, ¿no? Y ventana de datos generales. Y le indicamos aceptar. Acá, bueno, cuando definimos un nuevo proyecto, el programa siempre nos consulta o nos pregunta, ¿no? Si lo vamos a definir a partir de un fichero, ¿no? Que como les indicaba, estos ficheros más que todo tienen relación con el flujo de trabajo BIM, ¿no? En este caso, no, le vamos a indicar que no, porque no vamos a importar ninguna geometría de otro programa, por ejemplo, ¿no? Que trabaje con esos ficheros IFC, que puede ser Revit, por ejemplo, ¿no? Que también nos permite, podemos importar geometrías de Revit, ¿no? Así que, entonces le vamos a indicar que no. Y les aparece esta ventana, ¿no? De nueva obra. En esta ventana, ¿no? Tenemos varias opciones de introducción de una nueva obra, ¿no? Esta obra puede ser una obra vacía, es decir, una obra que va a empezar desde cero, ¿no? Donde ustedes tienen que colocar las columnas, las fundaciones, las vigas, las losas, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos la opción de importar una obra desde CIP 3D. Esta opción, como les indicaba, ¿no? Hay una relación directa entre CIPCAD y CIP 3D, ¿no? Ambas pueden interactuar. En CIP 3D, por ejemplo, para los que ya han manejado, ¿no? En CIP 3D pueden introducir elementos de hormigón armado, ¿no? También realiza el cálculo, ¿no? De estos elementos. Y pueden importarlo, ¿no? A CIPCAD, ¿no? Es por eso que les aparece esta opción, ¿no? De importar una obra de CIP3D. En este caso, bueno, no lo vamos a importar, ¿no? Desde CIP3D. Tenemos la opción de introducción automática de XF y de WG, ¿no? Esta opción, ¿no? El programa va a reconocer elementos que ustedes han dibujado, ¿no? O han creado en AutoCAD y en 3D, ¿no? Entonces, el programa puede reconocerlos en CIPE, en CIPECAD, ¿no?
Tenemos la opción, ¿no?, de la introducción del fichero IFC, que tampoco, como les indicaba, no lo vamos a ver. Sí, le vamos a indicar acá, obra vacía, aceptar. Y acá tenemos la ventana de datos generales, ¿no? En esta ventana, ustedes inicialmente pueden cambiar la descripción, ¿no? En este caso le habíamos colocado interfaz y ventana de datos generales, ¿no? Acá la parte de normas, muy importante, ¿no? Podemos definir las normas a partir de las cuales el programa va a poder realizar las distintas comprobaciones, ¿no? Acá podemos seleccionar, ¿sí? Y en selección de normas tienen distintos apartados en función al tipo de material, ¿no?, para escoger la norma. En este caso, bueno, tenemos el apartado de hormigón, de acero conformado, de acero laminado, madera, aluminio, muros de bloques de hormigón y losas mixtas, ¿no? Este curso está orientado, bueno, para estructuras de hormigón, ¿no? Y vamos a seleccionar esta opción o este cuadrito. Acá tienen esta flechita, ¿no? Y tenemos un listado de las normas disponibles del programa, ¿no? Si ustedes se fijan, la gran mayoría del listado, ¿no?, son de países latinoamericanos, ¿no? Tenemos normas de Brasil, de Argentina, de Chile, tenemos de México, Bolivia, Perú, Colombia, ¿no? Tenemos algunas que, por ejemplo, son normas europeas, ¿no?, como de España. El programa es de España, ¿no? Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Estados Unidos, normas americanas igual, ¿no? También tenemos Sudáfrica, etcétera. A diferencia de otros programas, bueno, CIPECAT tiene la ventaja, ¿no?, de tener varias normas latinas, ¿no? Vamos a seleccionar, ¿sí?, para este ejemplo, ¿no? Jasmine, se puede cargar normas actuales. Cargarlas, no. Si, por ejemplo, estamos con CIPE 2017 y queremos cargar, digamos, la norma ACI 318, la versión 19, ¿no? No nos permite cargar las normas, ¿no? Tendríamos que actualizar la versión de CIPE, ¿no?, y ver si está la norma actualizada. Por ejemplo, ¿no?, digamos, la última versión de la normativa americana ACI, ¿no?, es la 318-19, ¿no? Esta normativa no está en CIPE 2017, bueno, por obvias razones, ¿no? Pero ya en la versión CIPE 2021, ¿no?, ya está esta normativa. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, también en la versión 2021 de CIPECAT, ya está cargada la norma que se ha puesto recientemente en vigencia, ¿no?, la guía boliviana de diseño sísmico, ¿no?, la de 2020. Entonces ya está, ¿no? Si quisieran actualizar normativas, tienen que actualizar la versión de CIPE, ¿no? O, en todo caso, digamos, podríamos adaptar, ¿no?, ciertas... en el análisis de los resultados o en las comprobaciones, tomar en cuenta, ¿no?, tomar en cuenta las nuevas consideraciones de las normas actualizadas. Puede ser una opción. De generarse, ¿no?, tal vez unas planillas e introducir los resultados, ¿no?, para, si es que no mismo pudieran, ¿no?, actualizar la versión de CIPE, ¿no? O, como les indicaba, por ejemplo, para el caso de viento y sismo, ¿no?, si no tuvieran su normativa actualizada o su país no tuviera, digamos, la norma, entonces pueden utilizar el método general, ¿no?, y pueden colocar factores ya actualizados, ¿no?, factores que ya vamos a ir viendo, ¿no? Roberto, utilizar allá. Se puede utilizar la versión con licencia, ¿no?, con la licencia activada. De eso no hay ningún problema. No tienen ningún problema
los programas, ¿no? Con las últimas versiones. Pero para este curso, no todos van a poder tener, bueno, la licencia, ¿no? Para poder trabajar con la última versión. Ahora bien, en versiones craqueadas, ¿no? Que, bueno, es la que estamos utilizando ahora, en las versiones craqueadas, la versión craqueada, por lo menos de la 2021, no sé si alguien ha podido encontrar o si alguien ha podido buscar, no están bien craqueadas. La 2019 tampoco, ¿no? La 2018, bueno, en lo particular, las opciones bueno, las distintas versiones que hemos podido buscar y que hemos podido probar, ¿no? Nos generan errores, ¿no? Por ejemplo, las vistas 3D no se pueden ver, lo cierra el programa, constantemente hay mensajes de errores, entonces, eso es por el tema del crack, ¿no? Entonces, es por eso que no hemos podido utilizar para este curso una versión más actual, ¿no? Al menos la 2017 está muy bien, ¿no? En cuanto al crack. Ya. Vamos a seleccionar del listado de normativas, ¿sí? Para este curso vamos a trabajar, bueno, con la normativa americana 3.18.11, que es la última versión que tenemos disponible en esta versión de CIPE 2017, ¿sí? Como hace un momento, ¿no? Les he preguntado dónde están participando del curso, ¿no? Me habían indicado, bueno, tenemos varios de Ecuador, de Colombia, de Perú, algunos de Bolivia, ¿no? Entonces, ahondar en específico en una norma sería un poco desventajoso, ¿no? Para uno que otro participante. Entonces, vamos a escoger la normativa que, bueno, es base de muchas normativas, ¿no? Por ejemplo, la 318.11, ¿no? Que, digamos, para el caso de Bolivia es norma base, ¿no? De la nueva normativa que, bueno, ya se ha puesto en vigencia, ¿no? La NB 1225.001. En acero conformado, ¿no? En acero conformado y laminado también vamos a escoger, ¿sí? Acá vamos a desglosar este listado y vamos a buscar también la normativa americana, ¿sí? Esta que dice IC S100 de 2007 LRFD, y para acero laminado también vamos a buscar la norma americana, ¿sí? Tenemos dos, en realidad tres, acá tenemos la más actual es la penúltima, ¿no? la ANSI ICE 36010, ¿sí? Pueden seleccionar y le pueden indicar aceptar. Entonces lo que les pregunta, ¿no? Es que va a cambiar la norma de hormigón, entonces van a cambiar algunas tablas de armado por defecto, ¿no? Entonces le vamos a indicar que sí realice el cambio. Y acá vamos a ver, no sé si se han podido dar cuenta, en la nomenclatura, ¿no? Ya ha realizado cambios en función a las normativas, ¿no? Por ejemplo, para la normativa americana, la 318.11, tenemos en el apartado de hormigón armado, la resistencia está con la nomenclatura FC igual 250, ¿no? En cimentación también, ¿no? Entonces, si por ejemplo cambiamos la norma, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar este apartado y vamos a cambiar la normativa. Le vamos a indicar que de hormigón sea, por ejemplo, acá, la CBH 87 de Bolivia, ¿sí? Le vamos a indicar acá, aceptar. Le vamos a indicar que sí, realice el cambio de las tablas de armado. Y vamos a ver que la nomenclatura ha cambiado, ¿no? En función de la norma que han seleccionado. Acá ya no estamos viendo, hace un momento nos aparecía FC igual, ¿no? Igual 250. Ahora nos aparece H, ¿no? La nomenclatura que utiliza la normativa CBH. Hormigón, en este caso, bueno, está con 17.5, ¿no? E incluso ya acá están los niveles de control, ¿no? Los niveles de control que podemos visualizar en la normativa. Entonces, ¿no? Pueden fijarse que cambia en función a la opción que escojan,
pueden ver, aunque en este listado, pueden escoger, ¿no? Los hormigones que están tipificados en las normas, ¿no? Por ejemplo, el hormigón H21, que es lo que nos estaban consultando, ¿no? Fernando, por ejemplo, ¿no? Para esta normativa. Hormigón de 250, etcétera, ¿no? Con los distintos tipos de control. Vamos a cambiar de normativa, vamos a volver a la normativa americana. Sí, acá la 631811 le vamos a indicar aceptar y que sí realice el cambio. Ya. Vamos a ver, ¿sí? Que también tenemos las opciones de resistencia característica de hormigón tipificadas en la normativa americana, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes quieren trabajar con otra resistencia que no esté, ¿no? Tal vez con una resistencia intermedia, ¿no? O quisieran colocar otras características de materiales, ¿no? Tenemos acá en la parte superior derecha, acá, esta opción que dice biblioteca, ¿no? A ver, vamos a acercar un poquito, biblioteca de hormigones de usuario. Le vamos a indicar un clic, ¿no? Y acá, bueno, inicialmente nos aparece en blanco, ¿no? Porque no hay una biblioteca predefinida, ¿no? En este apartado, ustedes pueden crearse el material, ¿no? En este caso, bueno, el hormigón. Acá le podemos indicar nuevo, ¿no? Y ustedes pueden crearse un nuevo hormigón, ¿no? Con una resistencia, con un peso distinto, ¿no? La desventaja de CIPECAD, ¿no? Es que no podemos crear materiales como en SAP 2000, en ETAPS o en Robot, ¿no? Donde sí nos permite la creación de materiales, podemos colocar las características, el peso, ¿no? Etcétera, etcétera. En cambio, en CIPECAD ya tiene estos valores predefinidos y bueno, la opción de crear, ¿no? Tal vez un nuevo hormigón es en la biblioteca de hormigones, ¿no? Donde pueden darle una referencia, ¿no? Acá en la parte de referencia. Pueden indicarle la resistencia a compresión del hormigón, ¿no? Acá está en kilopontos por centímetro cuadrado, ¿no? Que sería kilogramo por centímetro cuadrado. Tenemos la opción de colocarle un módulo de elasticidad, ¿no? Y un peso específico, ¿no? Si quisieran trabajar con un peso distinto al que considera CIPECAD, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que vamos a modelar en el cálculo de su peso propio, CIPECAD considera el peso propio, ¿sí? De 2500, ¿sí? Y este valor lo pueden corroborar en las memorias de cálculo, ¿no? Si tuvieran dudas, ¿no? Si quisieran hacer una verificación manual de cálculo de pesos, entonces utiliza este valor. Una vez que ya colocan los datos, ¿no? Si por ejemplo quisieran cambiar el módulo de elasticidad, ¿no? Acá se genera en esta opción de diagrama tensión de formación de hormigón una gráfica, ¿no? En función de los datos que ustedes han colocado, ¿sí? Acá tenemos la deformación y el esfuerzo, ¿no? Pueden cambiar acá, ¿no? Pueden cambiar el módulo de elasticidad, que también lo pueden corroborar en la memoria de cálculo, ¿no? Cuando ya realicen el cálculo, pueden fijarse qué valor está utilizando, ¿no? CIPECAD para ese hormigón. Las unidades de fuerza de kilogramo a newton. Las únicas opciones que tenemos para cambiar unidades, ¿sí? Era cuando hemos escogido el sistema, ¿no? El sistema de unidades, ¿no? Podríamos cambiarlo como tal, ¿no? Digamos de kilogramo fuerza newton, no podemos. Acá, bueno, le vamos a indicar cancelar. Una vez, ¿no? Que ya se han creado su nueva opción, su nuevo hormigón, ¿no? Pueden guardar, ¿no? Esta biblioteca y pueden exportarla para utilizarla en próximas obras, ¿no? Con esta opción de importar, ¿no? Acá podemos guardar, ¿no? Guardar y podemos importar, ¿no? Cuando, bueno, ya abran su próxima obra, ¿no?
y le podemos indicar, bueno, aceptar. En este caso no nos hemos creado, pero si quisieran crearse, tienen esta opción, ¿no?, de la biblioteca. Acá en esta parte, ¿sí?, en este apartado central, es la definición de las características del material, ¿sí? Y está separado en función al material, ¿no? Hormigón, acero, bueno, este es el acero para hormigón armado, ¿no?, el acero corrugado, y este es para el acero, ¿no?, que puede ser laminado o conformado, ¿no?, madera y aluminio extruido, ¿no? Entonces, le podemos indicar las características de estos elementos. A ver, acá vamos a... por ejemplo, para los elementos de hormigón que pueden ser forjados, que pueden ser nuestras losas, ¿no?, pueden ser nuestras escaleras, ¿no?, losas mixtas, elementos de cimentación, ¿no?, que pueden ser nuestras losas de cimentación, zapatas, cabezales de pilotes, ¿no?, pozos romanos también, pilares, ¿no?, pilares que pueden ser pantallas igual, ¿no?, que los reconoce como elementos verticales, muros, ¿no?, pueden colocar la misma resistencia o pueden cambiarlo, ¿no? Por lo general no se realiza este cambio, ¿no? No se hace variar las resistencias de un elemento a otro, ¿no? Pero si tuvieran la necesidad de cambiar, lo pueden hacer de forma individual por elemento. En la parte de las características del árido, bueno, pueden cambiar también el tamaño con el que van a trabajar, ¿no? Le pueden indicar si va a ser un mismo tamaño para todos los elementos o según el tipo de elemento, ¿no? Si quisieran colocar un tamaño de árido para forjados, otro tamaño para cimentación, otro para pilares, otro para muros, ¿no? También lo pueden hacer. Este tamaño, ¿no?, sale de un análisis granulométrico, ¿no?, de los distintos agregados que puedan utilizar, ¿no?, agregados de la zona, ¿no?, de la zona. El pozo romano. El pozo romano es un elemento, ¿sí? Es, a ver, ¿cómo les por lo general es circular, ¿no? Es un, creo que estoy dibujando un poco chueco. Es un elemento que, de cimentación, ¿no?, que se utiliza para grandes alturas de desplante, ¿sí? Esto con el objetivo de economizar, por ejemplo, si, a veces es muy caro colocar zapatas, ¿no? Entonces, este elemento es más o menos tiene esta forma, ¿sí? En la parte de su base se agranda, ¿no?, como una campana, y se utiliza, ¿no?, como un elemento de cimentación. A este elemento, bueno, ya llegan las columnas, ¿no?, nacen las columnas, más o menos de esta forma. También nos permite diseñar este tipo de elemento CIPECAT, ¿no? Ya en la parte de cimentaciones tal vez se lo podría ver, ¿no? Pero se puede colocar acá. Ya, vamos a ver, ¿sí? Acá este apartado de datos de la cimentación. Lo vamos a ver más a detalle cuando estemos trabajando con los elementos de cimentación, ¿no? Cuando ya estemos modelando, vamos a definir, ¿no?, los datos de la capacidad o de la resistencia del suelo, ¿no? Vamos a verlo más a detalle más allá. Tenemos de igual manera acá la opción de acero, ¿no? Acero para las barras del hormigón armado, ¿no?, donde le pueden definir la resistencia de acero, ¿no?, o el límite de fluencia. Acá en esta opción, en barras, pueden seleccionar y tenemos estas 6 opciones, ¿no? El acero de grado 40, 60, 75 y bueno, 40, 60 y 75 para, bueno, con nomenclatura latinoamericana, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, el grado 75. Si ustedes tuvieran dudas, ¿no?, de cuál es el límite de fluencia de cada uno de estos aceros, ¿no?, pueden seleccionar acá
el botón por posición, sí, este botón por posición, y se van a fijar, ¿no? Acá si yo selecciono, si yo le doy un clic a grado 75, en la parte inferior les aparece este diagrama, ¿no? Este diagrama donde estamos pudiendo ver el límite de fluencia de este acero. En este caso, 5.250 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Lo que se asemejaría, ¿no? Digamos, a un acero para hormigón de 500, ¿no? 500 megapascales o 5.000, ¿no? kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Que estamos un poco más familiarizados con trabajar con estas resistencias de acero, ¿no? Mientras que, bueno, como es normativa americana, entonces la nomenclatura es por grados, ¿no? El grado 40, el grado 60, el grado 75, ¿no? Acá pueden desglosar y pueden escoger, por ejemplo, el grado 60. Se van a fijar que el grado 60 es el que corresponde al acero de 4.200, ¿no? 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y los otros aceros, por ejemplo, el de grado 40 de Latinoamérica, ¿no? Se van a fijar, bueno, a ver, vamos a escoger el de 75 de Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Mecánicamente no hay diferencia, ¿no? Sus características mecánicas son las mismas. Lo único que diferencia es la nomenclatura de las barras de acero que utiliza cada opción, ¿no? Por ejemplo, esta opción Latinoamérica, sus barras están denominadas con pulgadas, ¿no? Por ejemplo, un medio de pulgada, ¿no? Una pulgada, ¿no? Mientras que la otra opción de grado 75, las barras están denominadas por números, ¿no? Está la barra número 3, está la barra número 4, ¿no? La barra número 3 que vendría a ser la barra de 10 milímetros, ¿no? La barra número 4 es la barra de 12, entonces esa es la única diferencia, ¿no? De estas dos opciones. Lo vamos a dejar con grado 75, ¿sí? Con grado 75. Acá voy a borrar estos dibujos y acá le vamos a indicar grado 75, ¿sí? Y acá, bueno, en este botón por posición que acabamos de entrar, no lo vamos a poder ver el día de hoy, ¿no? Porque es un botón bastante extenso, tiene varias opciones para configurar y está organizado por tipo de elemento, ¿sí? Este botón por posición les va a permitir modificar, configurar tablas de armado, recubrimientos, factores que vayan a utilizar, configuraciones de planos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el apartado de pilares, pantallas, muros y ménsulas, ¿no? Tenemos otro apartado, bueno, este es su botón por posición, ¿sí? De pilares, que ya lo vamos a ver el día miércoles, ¿no? Como les indicaba. En la parte inferior tenemos el apartado de forjados, ¿sí? Acá esta pestañita. Y dentro de forjados, bueno, están vigas, ¿no? Que tiene su botón por posición acá de vigas, ¿sí? Estos dos. Que también ya lo vamos a ver en una clase, ¿no? Tenemos el apartado de losas reticulares y unidireccionales, ¿no? Que acá vendrían a estar nuestras losas macizas, nuestras losas unidireccionales de viguetas, pueden ser viguetas in situ, pueden ser viguetas pretensadas, losas reticulares, ¿no? O denominadas también losas casetonadas. Acá podemos configurar armado de negativos, armado de positivos, armado negativos en nervios de forjados reticulares, forjados unidireccionales, armado positivo de nervios, ¿no? De los forjados unidireccionales, armado de punzonamiento, escaleras, ¿no? Acá en vigas podemos configurar el armado de negativos, de positivos, armaduras de montaje, armaduras de piel. Ya cuando estemos en esta opción, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas armaduras, ¿sí? Cada una de estas armaduras, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Porque muchas veces
no nos queda claro, ¿no? Cuál es la diferencia entre una armadura de montaje y una armadura de refuerzo, ¿no? No muchos lo deben saber. ¿Para qué sirve una armadura de piel? ¿No? Los estribados, ¿no? Etcétera, etcétera, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Cuando estemos en esa clase. Y de igual manera tenemos, bueno, esta es la pestañita de forjados, ¿no? Al costado tenemos la pestaña de cimentación. Y también tiene, ¿no? Sus botones, se van a fijar que cambian, ¿no? Acá nos aparecen unos cuantos más, ¿no? Este y estos tres, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en forjados seleccionamos este botón, se van a fijar que tenemos varias opciones, ¿sí? Varias opciones. Solamente para tablas de armados en vigas tenemos estas, ¿no? Y acá ya vamos a poder configurar, ¿no? Las tablas de armados. Es por eso que hay clases, se podría decir, específicas solamente para un botón por posición, ¿no? Porque es bastante extenso. En la parte de cimentación tenemos para configurar, bueno, vigas de cimentación, losas de cimentación, ¿sí? Acá tenemos la opción para configurar vigas, centraduras y vigas de atado, ¿no? Zapatas y encepados, que vendrían a ser las zapatas, ¿no? Y los cabezales de pilotes, ¿no? Que también podemos configurar, ¿sí? Zapatas y encepados. Y también tiene sus distintas opciones, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo también en las próximas clases. Ya, a ver, creo que hay algunas consultas. Diego, disculpe, ¿cuál es el acero, no, en el grado de acero, cuál es el más usado? En el mercado, ¿no? Ustedes van a poder encontrar, tenemos disponible acá, bueno, al menos en Bolivia, ¿no? El acero de 5000, ¿no? El acero del acero para hormigón 500, ¿no? Y también tenemos el de 4200, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a ser el de grado 60, ¿no? Y el grado 75. Ya. ¿Dónde se debe pagar el curso? Ah, ya. Las consultas acerca de los precios, ¿sí? A quién pueden consultar, se los voy a dar al finalizar la clase, ¿sí? Les voy a mostrar la información y el número al cual se pueden dirigir. Y la certificación del curso, Reinaldo, como les indicaba, ¿no? El curso tiene un costo de $55, ¿no? Que incluye, bueno, si están tomando el curso que es parte de la especialidad, van a tener 2 certificados, ¿no? 2 certificados que es del curso de forma individual, ¿no? Y el certificado de la especialidad. Pero si lo quieren tomar de forma particular, ¿no? De forma individual, entonces el certificado va a estar avalado por la empresa, ¿no? Ingeniería Capacitaciones y el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, ¿no? Esto en cuanto a la certificación. Ya, el encepado, ¿a qué se define, Jorge Luis? Ya. Los encepados o cabezales de pilotes, a ver, les voy a hacer acá un esquemita. Ay, a ver, más o menos creo que se entiende, ¿no? Ya. Son elementos, ¿sí? Son elementos que van a distribuir la carga. Digamos que acá está llegando el pilar, ¿no? El encepado es este que les estoy marcando de azul, ¿sí? Este elemento de hormigón armado que recibe la carga del pilar, ¿no? Recibe la carga del pilar y lo distribuye de forma equitativa, se podría decir, a los pilotes. ¿Sí? Están encima de los pilotes y se encargan de distribuir la carga del pilar a los pilotes. Si, por ejemplo, tienen 2, ¿no? Acá está distribuyendo la carga, ¿no? A los 2 pilotes, ¿no? Entonces son elementos que, bueno, ya tienen su armado, tienen sus estribos verticales, tienen estribos horizontales. Es como una
Es como una jaula, se podría decir, ¿no? Armada. Sí, Jorge Luis. Ajá. Encepado o cabezal, ¿no? Como les indicaba. El cabezal de los pilotes. Ya. Vamos a cerrar este botón. ¿Sí? Vamos a, bueno, pueden configurar también en la parte derecha las opciones de los perfiles de acero. Si, por ejemplo, van a interactuar, ¿no? Con estructuras metálicas, ¿no? Pueden indicarle que estas opciones, esta nomenclatura también está en función a la normativa que ustedes escojan acá, ¿no? Hemos escogido normativas americanas, ¿no? Entonces, vamos a configurar, también pueden configurar para elementos de madera, porque también nos permite colocar forjados de madera, ¿no? Si quisieran colocar, ¿no? Y bueno, ya en la parte inferior tenemos dos apartados, ¿no? Uno de acciones, que son las acciones que vamos a considerar en el cálculo de la estructura, y coeficientes de pandeo, ¿no? Acá en la parte de acciones, ¿sí? Tenemos para considerar la acción del viento, la acción sísmica, comprobar la resistencia al fuego, ¿no? Y dos botones para visualizar las combinaciones que se estarían utilizando y generar hipótesis adicionales, ¿no? Si, por ejemplo, seleccionamos con acción de viento, acá, vamos a ver que inmediatamente nos aparece esta ventana donde vamos a poder seleccionar la normativa que vamos a considerar en la acción de viento, ¿no? También podemos ver que tenemos el listado de países latinoamericanos, tenemos países europeos, ¿no? Pueden fijarse, ¿no? Digamos, acá en España ya estamos viendo que tiene dos normativas disponibles en esta versión de CIPECAT, ¿no? Tienen para configurar, o bueno, para colocar algunos parámetros, ¿no? Podemos seleccionar, bueno, esta partecita lo estamos viendo, se podría decir, de forma general, ¿sí? Cuando ya estamos en la clase de la carga de viento, ya lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Cómo colocar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a colocar acción de viento en X y Y, qué son los anchos de banda, ¿no? Ya vamos a ir viendo de mejor manera. Pueden seleccionar, por ejemplo, para Argentina, ¿no? Acá le indicamos un clic. Y vamos a ver que también tienen estas dos normativas disponibles, ¿no? En esta versión. Ahora, como les indicaba, si en esta versión no se encuentra su normativa actualizada, ¿no? Podemos utilizar el método general, ¿no? Acá el método general, vamos a indicarle un clic. Y acá, bueno, nosotros vamos a tener que colocar los factores, ¿no? Los factores actualizados, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, un perfil de viento, ¿no? Esta curva de viento, bueno, que este es un ejemplo, pero lo pueden generar, ¿no? Y colocar factores de forma, factores de ráfaga, ¿no? Etcétera, etcétera. Le vamos a clicar acá a cancelar. Vamos a seleccionar con acción sísmica de igual manera. Y también tenemos el listado disponible de las normativas para diseño sísmico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ver, Perú. A ver, ¿dónde está Perú? Acá. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, en este caso tenemos la normativa E030 del 2003 y E030 del 2014, ¿no? Entonces tenemos estas versiones. No estoy muy segura si hay una versión más actual. No sé si alguien me podría confirmar.
Ya, bueno. De todos modos, se van a fijar, ¿sí? Que son muy similares los datos que tendríamos que colocar, ¿no? Fracción de sobrecarga de uso que está definido, por ejemplo, en las distintas normativas. Se puede colocar el espectro según norma o especificado por el usuario, el tipo de análisis. Estas opciones, estos parámetros, sí, los podemos ver, por ejemplo, a ver, acá en Bolivia, digamos. Acá solamente tenemos la guía boliviana del 2006, ¿no? Donde también tenemos los mismos factores, ¿no? Acá podemos indicar los espectros, los factores de sobrecarga de uso, ¿no? Entonces, para este curso, sí, vamos a desarrollar el método general, ¿no? Acá también, método general, donde nos vamos a poder definir, ¿no? Acá tenemos los mismos factores que les indicaba, ¿no? Sobrecarga de uso, ya vamos a ver qué es de utilidad, ¿no? Y en este método general vamos a poder definir el espectro de diseño, ¿no? El espectro de diseño, que si utilizan una normativa, el espectro se genera automáticamente, ¿sí? En función a los parámetros que ustedes coloquen, ya se genera el espectro. En este método general, nosotros tenemos que indicarle al programa un espectro, ¿no? Y ustedes, se podría decir, ¿no? Que si aprendemos el método general, entonces ya van a poder adecuar, ¿no? A cualquiera de las distintas normativas que vayan a utilizar. A ver, vamos a cerrar acá. Le vamos a indicar cancelar. Ya. Creo que había una consulta. ¿A qué se refiere con acero conformado y laminado? ¿Cuál es el caliente y cuál es el frío? Ya, el acero conformado es el acero en frío o laminado en frío. Y el acero laminado es el acero laminado en caliente, ¿sí? ¿Cuál es su diferencia? ¿No? Mecánicamente hablando, ¿no? O en resistencia, ¿no? O en términos de características físicas, los aceros conformados en frío son más duros, son más fuertes que los laminados en caliente, ¿no? Esto, bueno, por el tipo de proceso de creación de los aceros, ¿no? Los aceros, como su nombre lo dice, los aceros conformados en frío, se les da la forma al metal, ¿no? A menos temperaturas, ¿no? Y por ende se endurece más rápido, ¿no? Y se endurece contra la deformación, ¿no? Que se va incrementando debido al endurecimiento mecánico. Mientras que, bueno, los aceros laminados en caliente tienen otro proceso, ¿no? Tienen otro proceso, no son tan duros, ¿no? Son más baratos, ¿no? Los aceros laminados en frío son más, tienen bordes y esquinas bien definidas, tienen sus aristas bien definidas, ¿no? Tienen superficies más lisas, tienen superficies, mejores acabados, se podría decir, ¿no? Mientras que, bueno, ya los aceros laminados en caliente se van a fijar, no tienen estas aristas tan definidas, ¿no? Las tienen así más, más redondeadas, ¿no? Que podría ser otra diferencia, ¿no? Entre estos elementos. No sé si le ha quedado claro esta parte. Ya, ok. Vamos a continuar, ¿sí? Estábamos por ejemplo, tenemos acá la opción de los estados límites o combinación, ¿no? Vamos a seleccionar esta opción y ustedes pueden ver las combinaciones o los estados límites que
con los que se va a trabajar, ¿no? En este caso están en función a la norma que ustedes han seleccionado. Tienen el apartado de hormigón, el apartado, en este caso, de acero conformado, el apartado de acero laminado, ¿no? De aluminio, madera, etc. Acá les está indicando, ¿sí? La norma de hormigón que hemos seleccionado, ¿no? Y pueden editar acá con esta opción. Les va a mostrar el listado de las situaciones del proyecto que está considerando, ¿no? Acá pueden ver los factores que está considerando, está favorable, desfavorable, ¿no? Etcétera, etcétera. Acá estamos viendo. Pueden ver, ¿no? Como estamos utilizando una normativa americana, entonces la norma de cargas que está utilizando, ¿no? Es la normativa AC, ¿no? 710, ¿no? Esta es su última versión, ¿no? La versión 716, ¿no? Que bueno, en este caso no está disponible, ¿no? Pero está utilizando esta normativa de cargas, ¿no? Y lo podemos cerrar, ¿no? También pueden consultar para elementos de acero conformado en función de la normativa americana también los factores que estaría utilizando, ¿no? Y en caso, aunque por ejemplo quisieran crearse una nueva combinación, ¿no? que no esté, digamos, en la normativa, tenemos acá en la parte inferior la opción de configurar combinaciones para cada estado límite. Y de igual manera tienen para escoger el tipo de material, ¿no? En este caso, para hormigón, le pueden indicar que no utilice los datos, las combinaciones de los datos generales, ¿sí? Es decir, las combinaciones que se generan por norma. Le pueden indicar que utilice combinaciones introducidas por usuario, ¿sí? Le pueden indicar acá, lo pueden seleccionar. Vamos a borrar. Y acá pueden indicarles si van a, si la combinación la van a crear en los estados límites de rotura, de fisuración, ¿no? Le podemos indicar acá, bueno, está vacío porque no hay ninguna creada, se pueden crear acá, ¿no? Le pueden dar una referencia, ¿no? Combinación 1, por ejemplo, crear, ¿no? Y acá pueden introducir coeficientes, ¿no? De mayoración o de mayoración en combinación, ¿no? Pueden seleccionar. Y acá, bueno, definir una categoría de uso, ¿no? Digamos, general, por ejemplo, ¿no? Y acá, bueno, ya podemos definir, ¿no? Nuestra combinación, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Le podemos colocar, por ejemplo, 1.5 de carga muerta, ¿no? Ya podemos generar, ¿no? Que para cargas permanentes, acá ya pueden definir el coeficiente de seguridad, ¿no? Y acá, ¿no? Pueden definir las situaciones, ¿no? Esto, bueno, si quisieran considerar. Ojo, ¿no? Pero si se crean una combinación, no van a poder, digamos, no es simultáneo junto con las combinaciones por norma, ¿no? Tienen que escoger, o si bien van a utilizar combinaciones por normativa o combinaciones que ustedes han creado, ¿no? Tienen que escoger. Entonces, acá le podemos indicar aceptar, bueno, cancelar, ¿no? En la opción de datos generales para que considere las combinaciones de la norma, aceptar, aceptar, ¿no? Y bueno, aceptar, ¿no? Y tenemos acá en la parte final, ¿no? Ya las hipótesis adicionales o cargas especiales, ¿sí? Estas son los casos, son los casos de carga, patrones de carga, se podría decir, donde le podemos indicar la categoría de uso, ¿no? Tenemos definidas 3 categorías: general, garajes y áreas de pública concurrencia y cubiertas, ¿no? Como les indicaba, CIRPECAD es un programa netamente para edificaciones, ¿no? Para edificaciones convencionales. Acá en la parte inferior tenemos las hipótesis que están generadas de forma automática, ¿no? Como son edificaciones, automáticamente está reconociendo peso propio, carga muerta, acá les indica 1, y sobrecarga de uso, ¿no? Que vendrían a ser estas cargas variables, ¿no?
Le podemos adicionar, ¿no? Si, por ejemplo, fueran a considerar muros de sótano, ¿no? Acá y quieren considerar el empuje del terreno, no tenemos la hipótesis creada, ¿no? Entonces hay que crearla. Hay que indicarle, acá tienen esta opción. Siempre que vean este símbolo de una hojita y un lápiz, es para editar, ¿no? Entonces le podemos editar acá. Y podemos crearnos una nueva hipótesis, ¿no? De empuje de terreno, ¿no? Que ya, bueno, y ya cuando estemos creando colocando las cargas de muros, ya vamos a crear esta hipótesis, ¿no? Le podemos indicar acá cancelar, ¿no? Cancelar. Vamos a borrar todos los dibujos. Y bueno, por último tenemos los coeficientes de pandeo, ¿no? Acá no se van a confundir, ¿sí? Esta opción de coeficientes de pandeo para el eje X y para el eje Y, ¿no? Para ambas direcciones, de los pilares de hormigón armados y mixtos y pilares de acero. Son multiplicadores, ¿sí? De los coeficientes de pandeo que ustedes pueden configurar para cada columna de cada nivel, ¿no? Por ejemplo, acá esta es la columna y esos son los niveles, ¿no? Entonces, los coeficientes de pandeo por tramos, ¿no? Digamos, por ejemplo, acá puede ser un coeficiente 1, un coeficiente 2, ¿no? Un coeficiente 3. Depende, ¿no? De las condiciones de extremos de las columnas, ¿no? Depende de las rigideces que llegan a la parte superior, a la parte inferior, entonces puede variar para cada tramo, ¿no? Y esta sección, ¿no? Acá les indica, pueden indicar un BX y un BY, ¿no? Esta opción va a multiplicar, ¿sí? Va a multiplicar a los coeficientes de pandeo que ustedes pueden configurar después, ¿no? Que ya vamos a verlo también. Y en este caso están con 1, ¿no? Por defecto están con 1, 1. Entonces, les recomendaría que no lo cambien, ¿sí? Este valor. Estos no son los coeficientes de pandeo como tal. Son multiplicadores de los coeficientes de pandeo. Vamos a borrar acá esta parte. Y vamos a indicarle aceptar, ¿sí? Estas opciones de viento, sismo, todavía no lo vamos a activar, ¿sí? Le vamos a indicar aceptar. Acá tenemos aceptar, ¿no? Y ya estamos en el entorno principal de CIPECAD, ¿sí? Donde estamos viendo inicialmente acá el origen de coordenadas X, Y. Les indicaba que los elementos en CIPECAD se colocan en planta, ¿no? En un plano 2D. Tenemos las pestañas de abajo, ¿no? Que es para la entrada de pilares, la entrada de vigas, los resultados, isovalores deformadas, ¿no? Acá en la entrada de pilares vamos a poder colocar todos nuestros elementos de soporte, ¿no? Pueden ser pantallas, pueden ser pilares, ¿no? Y se van a fijar que en la parte superior este menú de herramientas o estas opciones va a cambiar en función a la pestaña que ustedes dejen activa, ¿no? En este caso le vamos a colocar, por ejemplo, entrada de vigas. Y vamos a ver, ¿no? Que se han aumentado más opciones, ¿no? Tenemos más iconos, entonces cambia, ¿no? Una vez que ya calculemos la obra, ya vamos a ver que en la pestaña de resultados, ¿no? Vamos a poder consultar los distintos resultados, por ejemplo, por elementos, ¿no? Por vigas, pilares, resultados de losas, de viguetas, de placas, ¿no? Placas aligeradas o losas aligeradas, resultados de cimentación, uniones, y es que, bueno, tienen una estructura metálica, ¿no? Y han generado estas uniones, ¿no? Porque CIPE 3D tiene su propio módulo de uniones, ¿no? Entonces, lo va a reconocer también CIPECAD, ¿no? Y ya para finalizar la clase, vamos a aprender a cambiar el fondo de pantalla y a comprimir el archivo. Acá en la parte superior derecha tenemos la opción de configuración, ¿no? Para realizar, pueden configurar las unidades, ¿no? Como les indicaba, si no lo han cambiado al inicio en el CIPE menú, lo pueden cambiar en esta opción, le pueden indicar unidades, y acá podemos cambiar el sistema,
¿no? El sistema de unidades. Le podemos indicar acá el sistema internacional, ¿no? Y también le pueden cambiar el color de fondo. Acá tenemos la opción de color de fondo. Le podemos indicar, está con negro, le podemos colocar que esté con blanco, ¿no? O le pueden cambiar a gris, ¿no? Uy, creo que hemos seleccionado mal. Acá, gris, ¿no? Entonces, pueden configurar de la manera que les resulte más cómodo trabajar. Bueno, no hemos configurado mucho hoy, ¿no? Pero vamos a aprender a comprimir la obra, ¿sí? Acá en la parte superior tenemos la opción de archivo, gestión de archivos, ¿sí? Y acá vamos a indicarle comprimir. Inicialmente tenemos que indicarle una ubicación del archivo, ¿no? En este caso le podemos indicar acá, pueden seleccionar este icono o esta carpetita. Y bueno, estamos en, a ver, vamos a buscar la ubicación de la clase. Y acá le vamos a indicar, ¿sí? Está con clase 1.zip, es la extensión, ¿no? Le podemos indicar guardar, ¿sí? Y acá les indica el tamaño, ¿no? De todos los ficheros que se han comprimido y que están en un solo archivo, ¿no? En este caso, acá nos indica el tamaño. Y le podemos indicar aceptar, ¿no? Aceptar, el programa ya está comprimiendo. Les tiene que aparecer esta opción que dice se ha comprimido la obra en el fichero y acá ya les indica, ¿no? La ubicación, en este caso, en el disco H, ¿no? Le indicamos aceptar y ya está comprimida la obra. ¿Sí? Lo podemos cerrar acá. Lo pueden guardar, ¿no? Y bueno, ya con esta parte ya estaríamos finalizando la clase de hoy.